tal? Mi nombre es Edwin Aldana Lavao, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y en el día de hoy les voy a presentar la actividad número 1 de la materia física electromagnética relacionada con la temática de la ley de Gauss. Para ello hemos tomado un ejercicio del texto Física Universitaria con Física Moderna volumen 2 de la editorial Pearson, en el cual nos plantean que una esfera pequeña con masa de 4 por 10 a la menos 6 kilogramos tiene una carga de 5 por 10 a la menos 8 coulombs y cuelga un cordel cerca de una lámina muy grande, aislante y con carga. La densidad de carga en la superficie de la lámina es de 2.5 por 10 a la 9 coulombs sobre metro cuadrado y nos piden que calculemos o que encontremos el ángulo que forma el cordel. Entonces nos presentan este esquema acá o este gráfico donde nos muestran digamos que está suspendida una esfera, que hay una lámina, esta tiene una carga, esta carga la asumimos positiva por ser una carga puntual y vemos que esta lámina ejerciendo una fuerza de atracción, entonces, por lo cual asumimos que hay un campo eléctrico y que la lámina tiene una carga negativa puesto que está atrayendo esta carga positiva. Antes de resolver el ejercicio, quiero hacer una aproximación a lo que es la ley de Gauss, el planteamiento que hizo este físico matemático alemán Friedrich Gauss. También es importante recordar que esta persona, este científico alemán, hizo contribuciones en varios campos, entre ellos también a la estadística, generando lo que se conoce como la ley de probabilidad o la campana de Gauss. Entonces, dentro de el planteamiento que hizo Gauss o hizo experimentos con cargas puntuales, las cuales encerraba en digamos, en unos contenedores cerrados, ¿sí?, para observar el comportamiento de los campos eléctricos que generaba. Recordemos que las cargas eléctricas generan un campo eléctrico a su alrededor, el cual deforma el espacio. Entonces, estas mediciones y estos cálculos que hizo Gauss con cargas puntuales encerradas le llevaron a hacer un planteamiento que relacionaba la magnitud del campo eléctrico con el área donde estaban distribuidas las cargas eléctricas. Recordemos que dentro de, digamos, las cargas eléctricas se distribuyen, se pueden distribuir en un área o en una superficie, ¿cierto? Dentro de las superficies que comúnmente se pueden asociar en la distribución de cargas, pues están las superficies lineales. También tenemos una distribución de carga lineal, también la distribución de carga puede ser superficial, ¿cierto? O también puede ser volumétrica. Entonces, esa distribución de carga, lo que propuso Gauss y demostró es que se podía hacer un planteamiento a través de un contenedor imaginario o una superficie imaginaria, la cual iba a cierta forma a contener ese campo eléctrico o a contener esas cargas eléctricas que estaban distribuidas en esa superficie para evaluar ese campo eléctrico y determinar así la magnitud de ese campo. Entonces, la ley de Gauss lo que nos va a permitir principalmente es calcular la magnitud de ese campo eléctrico que generan las cargas que están distribuidas en una superficie. Entonces, en este caso, vamos a plantear que la lámina, digamos que podemos utilizar cualquier figura que nos permita envolver esa superficie, ¿cierto? Que nos permita encerrarla, digámoslo así. Entonces, pero lo que se debe escoger es principalmente una figura que tenga simetría con la superficie en la cual vamos a encerrar ese campo eléctrico, esas cargas que están generando ese campo eléctrico, perdón. Entonces, como en este caso tenemos esta lámina que es un rectángulo, la forma más fácil digamos, de hacer ese encerramiento o esa superficie imaginaria que vamos a llamar la superficie gaussiana, entonces vamos a utilizar el paralelepípedo. El paralelepípedo, entonces, en esta figura vamos a ver que el campo eléctrico nos dicen que es perpendicular
a la superficie que contiene la carga distribuida, ¿cierto? O que contiene las cargas. Entonces vamos a plantear ese campo eléctrico acá, vamos a plantear ese paralelepípedo y vamos a señalar los vectores del campo eléctrico. Entonces esos vectores de ese campo eléctrico están en este sentido y en este sentido. No tienen afectación sobre la, digamos, paralelos a la lámina, porque recordemos que el campo es la distribución o la influencia del campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Además, en esta parte, si vemos, en esta parte está la normal de estos vectores del campo eléctrico. Esa normal, pues, tiene o genera un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico, con los vectores del campo eléctrico, con lo cual estarían dados por el coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces el coseno de ese ángulo es 90 grados, el coseno de 90 es 0, entonces sabemos que hacia esa zona no hay influencia del campo eléctrico. Entonces tenemos dos caras de ese paralelepípedo que están afectadas, digamos, o pues, las cuales cruza o influye ese campo eléctrico. Entonces, del planteamiento de Gauss nos dice que la magnitud del campo eléctrico por el área es igual a la carga sobre la constante de permitividad eléctrica o epsilon sub 0. Entonces, en este caso, como vamos a evaluar puntualmente la figura que tenemos, ¿cierto? Entonces, sabemos, y el campo que estamos acá determinando, entonces sabemos que esa área de estos rectángulos está dada por base por altura, ¿cierto? Pero como tenemos dos caras, entonces es dos veces la base por la altura. De igual manera tenemos la carga, pero ¿cómo podemos relacionar la carga con el área, ¿cierto? Entonces vemos que la distribución superficial de carga, ¿sí? Las cargas se distribuyen en un área. Entonces tenemos la fórmula de la distribución superficial de carga que la representamos con la letra sigma. Vamos a hablar de sigma. Cuando hablemos de sigma vamos a hablar de la distribución superficial de carga. Entonces sigma es igual a la carga sobre el área. Entonces si despejamos esa carga de esa fórmula, ¿cierto? Si la hallamos en función del área y de la distribución, entonces vamos a decir que la carga, ¿cierto? ¿A qué es igual? Va a ser igual a sigma por el área. Entonces vamos a poner sigma por base por altura. Y todo eso sobre epsilon sub 0. Si hacemos esta división que está planteada acá, si hacemos si despejamos, para despejar acá la magnitud del campo eléctrico, tenemos que trasladar este valor que está multiplicando, pasarlo a dividir todo esto. Si hacemos esa división, se nos cancelaría base por altura y lo que nos quedaría es, digamos, sigma o el coeficiente de distribución superficial de carga sobre el 2 veces epsilon sub 0. Ya teniendo claro eso, entonces vamos rápidamente a mostrar la solución del ejercicio. Entonces, para ello lo primero que hicimos fue tomar los datos disponibles, ¿cierto? Entonces ya tenemos acá los datos disponibles, hacemos un diagrama donde representamos las fuerzas. Yo las numeré con el fin de, digamos, identificar las fuerzas, o sí, las fuerzas que hasta ahora hemos trabajado más constantemente y las que estamos viendo actualmente. Entonces, la primera fuerza es la masa por gravedad, que es el peso como tal, que es una fuerza que hemos trabajado hasta este momento. Tenemos dentro del sistema también una tensión que hace esta cuerda que está atando la esfera, también la hemos visto. Y tenemos la fuerza eléctrica, que es el tema que estamos manejando. Esa fuerza eléctrica sabemos que en las cargas puntuales está dada por la carga por el campo eléctrico, o por la magnitud del campo eléctrico. Entonces Q por L vamos a denominar. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para, digamos, identificar sobre un plano las fuerzas. Entonces colocamos la esfera en el origen y tenemos acá las fuerzas que están interactuando. Entonces tenemos masa por gravedad, que sería el peso, que está en el eje en el eje Y. Tenemos la tensión, que no está en ninguno de los dos ejes, sino que está, digámoslo así, intermedia el vector de la tensión. Y tenemos la fuerza eléctrica que está sobre el eje X, pero hacia el lado negativo.
Entonces, esta tensión, como está, digámoslo así, intermedia, entonces tiene unos componentes vectoriales. Un componente vectorial que está en X y un componente que está en Y. Este componente, igual tenemos un ángulo que es el ángulo que estamos tratando de determinar, ¿cierto? Entonces, este componente está dado por el opuesto de ese ángulo, el cateto opuesto a ese ángulo, lo cual me dice que es la tensión por el seno del ángulo. Igual tenemos una componente en Y que sería la tensión por el coseno del ángulo. Entonces la ley de la inercia, la primera ley de Newton, nos dice que la sumatoria, que como está en reposo, y asumimos que en este momento la esfera está en reposo, no está experimentando ninguna aceleración, la sumatoria de todas sus fuerzas son iguales a 0. Entonces sumamos las fuerzas que están actuando en el eje X y las fuerzas que están actuando en el eje Y y las sumamos a 0. Entonces en el eje X, ¿qué encontramos? Encontramos primero pues el componente de la tensión que está en X, ¿cierto? Que sería tensión por el seno del ángulo menos Q por E, que es la fuerza eléctrica, ¿cierto? Y eso igual a 0. En Y también hacemos el mismo planteamiento. Tenemos la componente de la tensión en Y, que sería tensión por el coseno de el ángulo menos masa por gravedad. Entonces, ya teniendo este planteamiento, lo que vamos a hacer es despejar el sistema de ecuaciones. Para ello, despejamos la tensión porque es la que está en las dos ecuaciones y además que no nos la están pidiendo, entonces la despejamos y tenemos este planteamiento. Ya despejando esta ecuación, reemplazamos esta tensión en la ecuación número 2, ¿cierto? Vamos a reemplazarla y empezamos a hacer el despeje. En este despeje es despeje normal de ecuaciones que estamos haciendo. Hasta aquí nos queda una identidad trigonométrica que es seno sobre coseno, que sabemos que es tangente, y eso es igual a la fuerza eléctrica o Q por el campo eléctrico sobre masa por gravedad. Entonces, esta magnitud del campo eléctrico ya la tenemos, ¿sí? O sea, ya tenemos la fórmula para reemplazarla. Entonces vamos a decir que la tangente es igual a la carga sobre masa por gravedad por lo que habíamos dicho, ¿cierto? Que es sigma sobre 2 por epsilon sub 0, que es lo que habíamos determinado que en esta superficie que íbamos a trabajar era la magnitud del campo eléctrico. Entonces, como tal, el ángulo al despejarlo nos quedaría a la inversa de la tangente, tangente a la menos 1, de Q sobre masa por gravedad por sigma, o el coeficiente de distribución de cargas, sobre 2 veces epsilon sub 0. Entonces, ya teniendo esta fórmula 4, lo que nos queda es reemplazar valores fácilmente. Entonces hacemos el reemplazo, efectivamente. Como estamos trabajando en unidades de medida del sistema internacional, podemos haber obviado las medidas, pero digamos las unidades, pero las unidades de medida, pero quise colocarlas para ver que en sí se cancelan todas. Como se cancelan todas, pues nos va a quedar, como tenemos una función trigonométrica, el resultado nos va a quedar en grados. En este punto 10 tenemos 1.25 por 10 a la menos 16, con 10 a la menos 6 también nos cancela, y tendríamos que el ángulo que se forma es de 10.21 grados, ¿sí? Traté de ser un poco rápido ya en el desarrollo de despeje de ecuaciones porque es un tema pues que se maneja, ya manejamos constantemente. Hice un poco más de énfasis en lo que era el análisis y el planteamiento de la ley de Gauss para pues comprensión del tema. Entonces tenemos finalmente como respuesta que el ángulo que se forma con el cordel es 10.21. Eso fue todo por hoy. Como pregunta que quería generar con respecto a esta temática es la siguiente: ¿qué pasaría si en este punto yo, en lugar de haber utilizado un paralelepípedo, utilizara por ejemplo un cilindro? Si yo en vez de utilizar ese paralelepípedo un cilindro, ¿qué pasaría? ¿Se podría igual realizar los cálculos o no? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero hayan podido entender parte de este ejercicio, y pues lo hice con el mayor de los gustos y espero sus comentarios. Muchas gracias.